Entonces, otros dos conceptos importantes en la estadística son los conceptos de dónde estamos sacando esos datos. Y pues la fuente de todos los datos, eso lo conocemos como una población, que es el conjunto total de posibles datos que podemos obtener del sistema analizado. Es decir, por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de edades de las personas en Colombia, la población pues va a ser todas y cada una de las personas de Colombia. Y para cada persona hay asignada una edad. Entonces, cada persona tiene un dato. Ahora, algo que pasa mucho es que en algunos casos no es pertinente y además es complicado recoger todos y cada uno de los datos. Esto por lo general en poblaciones que son muy grandes. Entonces, en esos casos, lo que se hace es recoger no los datos para toda la población, sino para un subconjunto de la población, que es lo que conocemos como una muestra. Si es el subconjunto de datos que se toman y analizan para realizar inferencias sobre la población original. En poblaciones pequeñas no hace falta tomar una muestra, la población hay una muestra. Es decir, por ejemplo, si tenemos 20 datos, los podemos analizar nosotros fácilmente. Si tuviéramos 1 millón de datos, ahí sí sería por lo general conveniente trabajar de pronto con 1000 datos en vez de con todos y cada uno de los datos, a menos que nos toque. Y si nos toca, pues tocaría eh, con herramientas informáticas. Particularmente Microsoft Excel, que es la herramienta informática así como más poderosa, comúnmente accesible en el análisis estadístico. Entonces, eso es la población y eso es la muestra. Algo importante sobre la muestra es que es importante tratar de hacer que esa muestra sea lo más uniforme posible a través de nuestro sistema para evitar pues sesgos. Es decir, por ejemplo, algo que suele ocurrir, por ejemplo, en las encuestas de intención de voto en las elecciones, es que en algunos casos, algunas encuestas pueden tener un sesgo hacia las personas que son capaces de responder esa encuesta. Es decir, de pronto, si es una encuesta de lectores del periódico El Tiempo, pues las personas que leen El Tiempo tienen sus propios sesgos y entonces los resultados pueden estar sesgados hacia los que tengan, hacia los que les guste leer El Tiempo. Las personas que no les gusta leer El Tiempo no van a responder la encuesta. Las personas que no pueden leer El Tiempo porque no tienen o pues que no tienen acceso a la encuesta, por ejemplo, si no tienen internet, esas personas quedan también excluidas del censo, lo cual pues causa sesgos e imprecisiones entre los datos. Por eso es importante que en una encuesta de calidad los datos estén lo menos sesgados posibles, que la muestra sea lo más uniforme posible. Y eso es parte de el proceso de diseño de la recolección de datos, de diseño de una encuesta. Ahora, nos vamos a enfocar sobre todo al principio en la representación de datos y pues en las medidas de tendencia, que son los conceptos más básicos de la estadística. Entonces, la representación de datos es la forma en la cual nosotros mostramos un conjunto de datos para su lectura fácil y pues análisis. Entonces, hay diferentes formas de representar un conjunto de datos. Esta incluye una lista exhaustiva que simplemente muestra todos los datos así, los tira ahí a la de Dios y a que los lean. Están las tablas de frecuencia, que pues suelen ser de varios tipos, pueden ser o no agrupadas, es decir, pueden ser agrupadas o no agrupadas, dependiendo de si, digamos, se agrupan los diferentes conjuntos de datos que estén relacionados entre sí, particularmente si son intervalos numéricos, en datos que son números reales, es decir, no enteros sino reales. Eh,
También por tipo de representación que se le da a los resultados, a las frecuencias, que pues pueden ser frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada o frecuencia relativa acumulada. Entonces, esos tipos de frecuencia, cada uno pues se representa de forma difícil, de forma diferente, perdón. Y pues también están las gráficas, que son la forma como más impactante de representar un dato. Y pues son, como les dije, muy buena utilidad para poder mostrar un conjunto de datos de la forma más impactante, más visible posible. Entonces, eso incluye los histogramas, las gráficas de barras, los polígonos de frecuencias y la gráfica de Tor. Un momento, recojamos nuestros datos de acá, porque los vamos a utilizar para demostrar esto. Bueno, para mostrar esto, muy bien. Entonces, el primer tipo de representación de datos es la lista exhaustiva, que pues es utilizada para representar un conjunto pequeño de datos. Lo que hace es simplemente mostrar los datos de forma bruta antes de agruparlos y representarlos. Es decir, eso es simplemente poner todos los datos así a la vez. Este tipo de representación pues tiene pues muchos problemas y hay demasiados datos. Porque sí, de ese tipo de representación no podemos sacar mucha información. Aparte de tratar de contar cuántos de cada dato hay. Y pues para eso hay otro tipo de representaciones que pueden ser más útiles. Entonces, esta representación solo es útil como cuando hay un conjunto pequeño de datos o como primer paso para un análisis estadístico a profundidad. Esta lista pues puede estar así desordenada, se puede ordenar de menor a mayor, lo cual pues es también muy útil para hacer análisis para construir tablas a mano y todo eso. Entonces, por ejemplo, arrancamos de uno. ¿Cuántos unos hay? Hay solo uno. De dos, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres. ¿Tres cuántos hay? Uno, dos, cuatro, uno, dos. De cinco hay dos. De seis hay uno, dos. De siete hay dos. Pero de cuatro ya dos cuatro. Es decir, de dos cinco. De seis hay dos seis. De siete hay uno, dos siete. De ocho hay un solo ocho. De nueve hay tres nueves. 10 hay dos dieces. Aún si no me faltó nada. Uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 datos. Está bien. Entonces, esta lista exhaustiva está ordenada. A partir de esa lista podemos sacar más información que de esa lista desordenada. Pero esta información está mejor representada con los métodos que vamos a ver a continuación. Primero de todo tenemos la tabla de frecuencias, que lo que hace es abreviar la lista de datos, agrupando los datos de acuerdo a un conjunto de clases a las cuales pueden pertenecer. Entonces, estas clases pueden ser los mismos datos sin repetición. Es decir, por ejemplo, 1 puede ser una clase, 2 puede ser una clase, 3 puede ser una clase, y así sucesivamente. Esto es útil si el número de datos posibles o el número de datos diferentes observados es reducido. Particularmente para variables, para variables, ¿cómo es que se llama? Variables nominales, en las cuales pues por lo general el número de nombres, de número de términos que se puede dar es reducido. Por ejemplo, el estado civil, soltero, casado, vivo, divorciado, cada uno de esos puede ser una clase, una tabla de frecuencias. Entonces, sea como sea, sea que se utilice esos datos o conjuntos de datos, y cuando me refiero a un conjunto de datos me refiero a un conjunto de posibles datos que comparte una propiedad que hace que sea útil expresarlos todos juntos. Esto es particularmente hecho para
grandes conjuntos de datos o datos en los cuales no hay repeticiones. Este último caso ocurre sobre todo cuando hay números decimales, números reales, en los cuales, por ejemplo, podemos tener un 13 y luego un 13,1. Y pues la diferencia es pequeña, pero la hay. Entonces no vale la pena poder poner una clase para 13,1. En vez de eso, lo que se hace es utilizar intervalos de datos, que pueden ser datos en intervalos arbitrarios o, perdón, conjuntos arbitrarios, es decir, como que clasificar los datos nominales o ordinales de acuerdo a una característica que comparten, o pueden ser intervalos numéricos, que son básicamente el intervalo de este número a este número, es el dato del cual vamos a anotar. Entonces, estos tipos de datos en los cuales se utiliza un conjunto de datos en vez de datos sueltos, eso lo conocemos como una tabla de frecuencias agrupadas. Ahora, vamos a ver cómo construimos una tabla de frecuencias a partir de nuestros datos. Entonces, vamos a pegar acá. Pero vamos a utilizar la lista ordenada, que eso es más fácil. Entonces, cuántos datos de 1 hay? La frecuencia es 1. Datos de 2, la frecuencia es 3. Datos de 3, 2. De 4, 2. De 5, 2. De 6, 2. De 7, 2. De 8, 1. De 9, 3. Y de 10, 2. Entonces, esas son las frecuencias de datos. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces continuemos. Eh, Ahora, para construir una tabla de frecuencia agrupada, perdón, tenemos que construir los intervalos que vamos a utilizar. Entonces, la idea es empezar tomando el dato mayor y menor y hallando su diferencia. Es decir, dato mayor menos dato menor. Y ver cuánto nos da. Es decir, por ejemplo, en este caso esa diferencia sería 10 menos 1, que daría 9. De ahí, pues toca, si tenemos datos enteros, se recomienda por lo general utilizar intervalos con números enteros. Entonces la idea es buscar eh, un número entero que sea un poco mayor que esta diferencia. eh, y pues a partir de ese número pues un número mayor, un poco mayor que esa diferencia, sacar uno de sus divisores y de ahí obtener el número de clases. Por ejemplo, si tuviéramos que la diferencia entre el mayor y el menor fuera, digamos, 17, lo que hacemos es tomar 18. 18 se puede dividir en 6 por 3. Entonces podemos básicamente crear 6 clases con 3 datos cada uno. Eso por poner un ejemplo. O alternativamente podemos decir simplemente, digamos que tenemos 4 clases. Entonces ahí ya, pues listo, 4 clases de una vez. Ahora, el tamaño de cada intervalo sería la diferencia entre mayor y menor sobre el número de clases. Y pues cada intervalo se construye empezando el intervalo menor con los extremos de cada intervalo a una distancia a el uno del otro. Y pues es necesario, por supuesto, aclarar a los extremos de cada intervalo a ver qué conjunto pertenece. Es decir, eh, pues sí, que cuando llegamos a un extremo, decir ese extremo pertenece al conjunto de la izquierda o al conjunto de la derecha. Porque, por ejemplo, si tenemos un límite de un intervalo en 2,5 y no llega un dato que es exactamente 2,5, toca decidir a qué lado lo ponemos. Y por lo general, por convención, se pone el lado superior. Es decir, ahí se pondría como, por ejemplo, en el intervalo de 2,5 a lo que sea. Digamos 2,5 a 3. Entonces, así es como elegimos el número de, eh,
clases que tenemos y cómo construimos la tabla. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo, el número mayor es 10 menos uno, que da 9. La diferencia entre mayor y menor es 10 menos uno, que da 9. ¿Qué número es un poquito mayor que 9? Es un 10, puede ser. Y 10 es 2 por 5. Entonces podemos tomar 5 clases, así de forma medio arbitraria, y pues irlas construyendo cada clase con un tamaño de 2. Entonces los intervalos que construimos pueden ser de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, en los cuales nos incluye el 3 en el intervalo de 1 a 3, es decir, sea solamente 1 y 2. De 3 a 5 no se incluye el 5, pero sí se incluye el 3. De 5 a 7 nos incluye el 7. De 7 a 9 nos incluye el 9. De 9 a 11 nos incluye el 11. Otra forma, como estos datos son lo que se dice datos discretos, es decir, números enteros, podemos simplemente decir, este conjunto agrupado es los datos 1 y 2. Los datos 3 y 4. Este 5 y 6. Este 7 y 8. Y este es 9 y 10. Eso puede ser otro tipo de conjuntos en los cuales podemos agrupar los datos. La idea es tratar de hacer que estos conjuntos sean como de tamaños equivalentes, para que pues, es decir, como de a distancias equivalentes los unos de los otros, para que la distribución de las frecuencias sea lo más significativa posible. Ahora, veamos a qué equivale. Por ejemplo, el intervalo de 1 a 2, en el conjunto 1 y 2. ¿Cuáles son los datos que son 1 y 2? Son este. Quedan 1, 2, 3, 4 datos. De 3 y 4, 1, 2, 3, 4. De 5 y 6, 1, 2, 3, 4. De 7 y 8, 1, 2, 3. Y de 9 y 10, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esos son los datos que tenemos. 4, 4, 4, 3 y 5. Y pues a partir de esa tabla ya podemos comenzar a pensar en las tendencias más fácilmente con estos datos así. Podemos ya comenzar a ver que los datos están distribuidos de una forma bastante uniforme porque pues todas las frecuencias dieron iguales. Hay un pequeño bajón entre 7 y 8 y un pequeño subón entre 9 y 10, particularmente porque tenemos 3 9. Entonces ese es el tipo de conclusiones que podemos sacar de una tabla de frecuencias así. Entonces la idea clave es que pues, estas tablas de frecuencias a veces están no agrupadas, a veces están agrupadas. Cuando están agrupadas, a veces aparecen en intervalos. Cuando tenemos un intervalo, el dato que está en el límite del intervalo va para el intervalo que esté por encima. Así es como construimos los intervalos. Y pues así es como quedaría una tabla de frecuencias agrupadas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Esto sí es más o menos como lo que ven ustedes en su vida cotidiana, las tablas que me mencionaban. Ah, Dígame. profe, todo claro. Listo, perfecto. Todo Entonces, claro, profe. listo. Entonces, así es como construimos una tabla de frecuencias. Ahora, hay diferentes tipos de frecuencias que pueden ser relevantes. Por ejemplo, está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta lo que hace es contar el número de datos pertenecientes a cada clase. Simplemente pone el número, tan. La frecuencia relativa lo que hace es dividir el número de datos por el número de datos total para determinar qué proporción de la población de datos está en esa clase. Y pues usualmente se presenta como un porcentaje. Es decir, por ejemplo,
Si digamos, tenemos 10 datos en un conjunto y son 25 datos en total, 10 entre 25, eso da, creo que es punto, no me acuerdo, 10 entre 25, sus 2 quintos da punto 4. Entonces podemos decir que la frecuencia relativa sería 0.4 o 40%. La frecuencia acumulada lo que hace es sumar un número de datos pertenecientes a cada intervalo inferior al intervalo actual. Entonces, como que si tenemos en el nuevo intervalo 3 y en el intervalo anterior teníamos 5, la frecuencia acumulada sería 3 más 5, 8. Y la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo, pero con porcentajes. Entonces, por ejemplo, podríamos sacar esta tabla de acá, 4, 4, 4, 3, 5. Estas son las frecuencias absolutas. Las frecuencias relativas serían 4 sobre 20, que daría 0.2 o 20%. 4 sobre 20, 20%. 4 sobre 20, 20%. 3 sobre 20, que es 15%. Y 5 sobre 20, que es 25%. La frecuencia acumulada sería 4. eh, la frecuencia acumulada en el segundo dato sería 4 más 4, 8. En este sería 4 más 8, 12. En este sería 12 más 3, 15. Y en este 15 más 5, 20. La frecuencia acumulada del último dato debe ser igual a la suma de todos los datos. Y la frecuencia acumulada relativa sería 20, 20 más 20, 40, 40 más 20, 60, 60 más 15, 75, 75 más 25 da 100. Aquí nuevamente la frecuencia relativa acumulada debe dar 100. A veces puede pasar que dé como 99 o 101, que eso puede ser por errores de redondeo. Pero pues no son errores graves. Entonces, ahora vamos a ver los gráficos. Los gráficos permiten representar un conjunto de datos de una forma visualmente impactante que permite realizar inferencias de una vez, de forma rápida. Entonces, hay diferentes tipos de gráficos. Voy a mencionar los tipos de gráficos que pueden ser más importantes. Que pueden ser los histogramas, que lo que hacen es representar cada intervalo como una barra y contar la frecuencia de cada dato. Es decir, por ejemplo, aquí este intervalo daría 5, este daría creo que 12, este daría 23, 24, 9 y 4. Entonces, eso sería la frecuencia de cada uno de los intervalos en este histograma en particular. Este histograma no está construido con los mismos datos que acá. Esos son otros datos que salen en default de Excel. Pero en fin, nosotros podemos construir un diagrama de este tipo. ¿Cómo se construye? Pues para cada intervalo se usa una barra y la barra tiene de altura eh, su valor indicado pues aquí en este eje Y. Es decir, por ejemplo, contamos de 1 a 5, hay 5 datos, entonces el valor en el eje Y, la altura, va a ser 5. Aquí, de 5 a 9, tenemos 11 datos, entonces la altura de acá a acá va a ser 11. Y así. Entonces, eso es un histograma, un tipo de diagrama de barras. Ahora, los diagramas de barras son un tipo de diagrama muy, muy versátil, que pues puede ser utilizado para indicar eh, no solamente tipos de frecuencias, sino otros tipos de datos, otros tipos de información, otro tipo de comparación entre datos. Si por ejemplo puedo comparar los resultados que me dio con una encuesta, con los que me dio con otra encuesta y así. Entonces, el diagrama de barras es un diagrama muy versátil, similar al histograma, pero más versátil. Pero que pues si le queremos le podemos dar el mismo uso que el histograma para representar un conjunto de datos como el que tuvimos acá.
Está el diagrama que es el polígono de frecuencias, que es similar al de barras, sino que en vez de barras utilizan puntos. Algo importante con este polígono de frecuencias es que este polígono lo que quiere hacer es mostrar de una vez una tendencia en forma de línea. Es decir, que se pueda visualizar una vez el tipo de tendencia. Si hay, por ejemplo, una curva, o si es todo descendiente, o si es todo ascendiente, o si hay picos y valles, eso se puede ver fácilmente con un polígono de frecuencias. Ahora bien, este polígono de frecuencias, por lo general, es solamente relevante si estos intervalos son como parejos entre sí. Es decir, este polígono de frecuencias se utiliza sobre todo para datos de intervalo y datos de razón. Para datos ordinales o nominales, el diagrama de barras se utiliza en vez de un polígono de frecuencias. Porque pues, el diagrama de barras puede simplemente mostrar la altura y pues no decimos que hay tendencia, sino que simplemente leemos los datos uno por uno. El polígono de frecuencias quiere mostrar tendencia a menos que estos datos muestren una tendencia entre sí, que pues lo hacen, por ejemplo, con intervalos bien hechos o datos pues parejos entre sí, a menos que haya una tendencia uniforme, esta tendencia que salga de acá no va a tener sentido. Y por último tenemos el diagrama circular, que pues lo que hace es tomar un círculo y dividirlo en fragmentos cuya área sea proporcional a cada dato. Es decir, por ejemplo, aquí es un diagrama que dice ventas y pues muestra las ventas de cada trimestre. Digamos, esta venta es como un 58% más o menos. Este es como, no, esto es como un 60 casi, esto es como un 20, esto es como un 10, esto es como un 10. Y pues la idea del diagrama circular es pues mostrar las proporciones de diferentes datos de una forma pues fácil de visualizar. Es útil para cualquier tipo de dato. Para tipo de frecuencia, básicamente permite visualizar más fácilmente un tipo de frecuencia relativa. Más que absoluta, relativa, porque pues básicamente estamos representando cada dato como fragmento de una unidad, que es el círculo completo. Entonces, resumiendo los tipos de representación, histograma pues es un diagrama tipo barras. eh, el diagrama de barras que es parecido al histograma, pero un poco más versátil y es útil para todo tipo de datos. El polígono de frecuencias que es más útil para un tipo de dato eh, que sea de razón o de intervalo, en el cual la tendencia que demuestre este polígono de frecuencias sea una tendencia verdadera, una tendencia útil, perdón. Y el diagrama circular que muestra pues las rebanadas del pastel. Entonces, por ejemplo, estos datos, cómo se visualizarían en una gráfica? Digamos, una gráfica de barras, que podría ser pues parecida a un histograma. Entonces, la idea es que vamos a ver qué datos utilizaron acá. Esperen, me equivoqué. Voy a copiar esta tabla de acá. Vamos a ver cómo están los datos. Bueno, podemos tomar como los nombres que utilizamos en la gráfica, que es como 1,2, 3,4. Algo importante es que cuando estos corchetes son como llaves, estamos simplemente nombrando los datos pertenecientes a cada conjunto. Si tienen corchetes o paréntesis, estamos nombrando un intervalo que es continuo. En este caso es útil representar los datos con llaves porque, pues, para mostrar de manera exhaustiva, para no confundir con respecto a los intervalos.
Entonces, de 1 a 2 dijimos que era 4, de 3 a 4 dijimos que era 4, de 4 a 5 a 6, 4, de 7 a 8, 3, y de 9 a 10, 5. Entonces, en esa tabla podemos visualizar todos los datos que sacamos nosotros con este pequeño ejercicio. Y pues a mano, ¿cómo la construiríamos? Simplemente construimos un eje X y un eje Y. En el eje Y ponemos los valores que sabemos que van a salir. Digamos, sabemos que el dato máximo de la tabla es 20. Ponemos de 0 a 20. Si sabemos que, bueno, de 0 a un poquito más que 20 para dejar espacio. Si sabemos que el máximo dato es 5, pues de 0 a 6 está bien. Y construimos cada barra de una altura que sea correspondiente al dato que está representando. Por ejemplo, esta barra representa el intervalo de 1 a 2, digo, la clase 1 y 2, y pues contiene 4 datos, entonces su altura es 4. Y este tiene 4, este tiene 4, este tiene 3, este tiene 5. Entonces es un diagrama de barras que en este caso podría ser también un histograma y que permite representar estos datos que obtuvimos nosotros. ¿Hay preguntas? No, profe, todo está claro. ¿Todo claro? Listo. Entonces nosotros vamos a Nada, dejar profe. acá. Entonces vamos a dejar acá por hoy. Vamos a profundizar un poco más en estos temas de estadística en la próxima clase, hablar de medidas de tendencia central, de cómo calcularlas, de qué pueden representar esas medidas de tendencia central. Y pues entonces nos vemos la próxima semana. Gracias por la atención prestada y pues que les vaya muy muy bien.